La democracia. El sistema político en que las personas ejercen la autoridad de gobernarse a sí mismas. Un gobierno para el pueblo, por el pueblo y del pueblo, como lo describió Abraham Lincoln. Es una idea que remonta a los inicios de la humanidad. Los antropólogos han identificado que la idea se remonta a la era neolítica y los inicios de la revolución agrícola. En aquel entonces, bandas de cazadores-recolectores, clanes de 15 y hasta 50 personas, usualmente conectados por lazos familiares, viajaban juntos, cazaban juntos y tomaban decisiones llegando a un consenso dentro del clan. Otros historiadores también han teorizado que los primeros experimentos con la democracia deben haber tenido lugar en la antigua Mesopotamia o incluso en la India con ciudades-estados como los de Sangas y Ghana, que fueron mencionados por Diodoro en su biblioteca histórica. Incluso durante la vida de Siddhartha Gautama, el Buda, alrededor del año 462 antes de la Era Común, habían reinos que estaban gobernados por consejos que podrían describirse liberalmente como que tuviesen tendencias democráticas. Pero la definición moderna de la democracia, aquella que deriva su poder de las palabras demos, que significa gente, y kratos, que significa poder, tienen su origen en la antigua Grecia. Soy Jennier Elías y esto es Historicidad, un canal en el que mantenemos un registro del constante llamado tiempo, lo bueno y lo malo, con la esperanza de aprender a no repetir los errores del pasado. Muchas personas asocian el nacimiento de la democracia con Clístenes en el año 508 antes de la Era Común. Y más allá de él, generalmente los no iniciados lo asocian con Pericles y el surgimiento del imperio ateniense. Y aunque fueron invaluables para el desarrollo de la democracia, Clístenes y Pericles no fueron los pilares de lo que hoy conocemos como la democracia moderna. La piedra angular de la democracia fue un hombre griego llamado Solón de Atenas. Verán, durante su administración, Solón implementó un sistema increíble para lidiar con una de las crisis monetarias más peligrosas de Atenas. Fue una crisis que condujo a la esclavitud de la mayoría de su población por una clase dominante, la propia aristocracia de Atenas, que en esencia creó de Atenas una oligarquía que se estaba saliendo de control. La gente trabajadora, los granjeros, la sal de la tierra misma, estaban cayendo cada vez más en tiempos difíciles y estaban recurriendo a vender a sus familiares y en muchos casos a venderse a sí mismos para poder pagar sus deudas. Verán, en la Atenas de Solón los ricos eran cada vez más ricos y los pobres eran cada vez más pobres. Pero los pobres estaban también desesperándose. Se estaban convirtiendo y Atenas se estaba convirtiendo en un barril de pólvora que Solón reconoció muy pronto se encendería y terminaría convirtiéndose en una revolución que basada en los números, ya que la mayoría de la población de Atenas estaba endeudada y esclavizada en ese momento, la clase dominante, la aristocracia, no iba a sobrevivir. Verán, cuando se trata del nacimiento de la democracia, lo primero que una persona debe de hacer es eliminar la tendencia de deificar el nacimiento y la creación de tales principios rectores. La democracia no fue transmitida al hombre por los dioses del Monte Olimpos, no fue creada por Zeus para traer paz y estabilidad a la humanidad, ni tampoco fue creada en un momento de eureka. La democracia, como la conocemos hoy, es un concepto que se ha trabajado durante miles de años. Vamos a explicarlo de una manera que podría ser más fácil de entender. Estas fueron las políticas económicas con las que Solón tuvo que lidiar y llevaron al nacimiento de las primeras ideas democráticas en la antigua Grecia. La desigualdad con la que Solón tuvo que lidiar en Atenas comenzó con la introducción del dinero, el dracma o la moneda de plata en la vida griega, lo que creó una crisis entre la población muy parecida a las que enfrentamos nosotros hoy en día. Antes del dinero, el sistema económico que persistía en la sociedad griega y en gran parte del mundo en ese entonces, era un sistema basado en el principio del trueque. Si usted y su familia producen papas y mi familia y yo criamos ganado, tenemos dos opciones: usted y su familia comen papa todo el año,
¿O mi familia y yo solo comemos carne durante todo el año? ¿O podemos intercambiar nuestros productos y ambos terminamos comiendo carne y papas? Ese es el sistema que persistía en Atenas hasta mediados del siglo VI, antes de la era común. Pero con la introducción del dracma, todo eso cambió súbitamente. Ahora los bienes se intercambiaban por monedas de plata y una variedad de cosas y vehículos monetarios como nunca antes. Estos vehículos monetarios estaban repentinamente disponibles para las masas. Lo único que no estaba disponible para las masas era la educación financiera. Si de repente un agricultor pequeño tenía un mal año y las cosechas fracasaban, en lugar de pasar un año de hambre como lo hubiese hecho él y su familia antes, ahora podían pedir préstamos de dinero a los ricos. Pero como todos saben, al mismo tiempo que se introdujo el dinero y los préstamos, también se introdujeron otros principios en el mundo financiero, los intereses y colaterales. Entonces, por ejemplo, si una persona rica en la antigua Grecia de momento recibe a un granjero pobre tocando su puerta para pedir un préstamo, ¿qué haría para garantizarle que el granjero le devolvería su dinero? Recuerden, no hay nada gratis en este mundo. El rico exigiría intereses y también exigiría que el agricultor coloque algunas de sus posesiones como garantía para garantizar que él iba a recibir su dinero de vuelta. Como en muchos otros lugares del mundo, los agricultores pobres de la antigua Grecia solo tenían una posesión valiosa, sus tierras. Ahora, digamos que después de tomar ese préstamo, ese agricultor nuevamente tuvo otro año desastroso y sus cosechas volvieron a fallar. Ahora no solo estaba endeudado, sino que también ha perdido su tierra por no tener los recursos para pagar su préstamo al rico. ¿Cómo sobrevive un hombre en esa situación? Bueno, si es un hombre suficientemente ingenioso, podría garantizarse otro préstamo. Pero, ¿qué posesiones tendría ahora para poder colocar como garantía? Primero, sus hijos. En la antigua Grecia los niños eran vistos como posesiones y su esposa era vista como posesión también. Y eventualmente que todos se habían ido, él mismo se vendería como esclavo para tratar de satisfacer sus deudas. Ahora, cuando Solón llegó al poder en el año 598 antes de la era común, los ricos ya habían aprendido y habían comenzado a titulizar préstamos con los cuerpos de sus deudores. Y aunque esto, la esclavitud en la sociedad actual está mal visto, en la antigua Atenas era aceptable y estaba perfectamente bien y era legal. Pero eventualmente conduciría a una crisis en la que los pobres se habían vendido a sí mismos, sus propios cuerpos, a los ricos en servidumbre. Solón intervino en este mundo y para corregir el problema implementó una serie de reformas que, aunque no eran populares en ese momento, allanarían el camino de Atenas hacia la democracia. El primero de estos principios fue prohibir la esclavitud basada en deuda. Esto en sí mismo no fue una reforma popular en los ojos de la aristocracia, que vio disminuir su fuerza laboral de la noche a la mañana. El segundo sería aún más cortante. Él canceló todas las deudas de los agricultores. Nuevamente, los ricos vieron disminuir su fortuna masivamente con solo una reforma, de la noche a la mañana. Pero por esas reformas se pudo evitar una revolución o una guerra civil. Estas fueron las reformas que favorecieron a los pobres. Pero también Solón aprobó reformas que favorecieron a los ricos. Por ejemplo, estableció un sistema de 4 clases de ciudadanía que determinadas por la riqueza de la persona en vez de la descendencia. Pero solo los miembros de las 3 clases principales podían ocupar cargos públicos. Obviamente los ricos estaban contentos con eso, porque todavía eran ellos los que tenían el poder, los que tenían el control. Recuerden, esta Atenas, la Atenas de Solón, aún no es una democracia, sino una oligarquía que se está moviendo para convertirse en una sociedad más igualitaria. Finalmente, para garantizar una sociedad más nivelada, una sociedad en la que todos se sintiesen como que sus voces eran escuchadas, Solón estableció un sistema de votación en el que cada ciudadano, sin importar la riqueza, tenía derecho a votar. Y para establecer un sistema de justicia que no favoreciese solo a los ricos o solo a los pobres,
Cualquier ciudadano, sin importar la riqueza, sin importar la clase, podía presentar cargos con cualquier persona que rompiese la ley. Nuevamente, el gobierno de Atenas no era todavía un gobierno democrático, era un gobierno muy limitado, muy lejos de ser perfecto. Las mujeres no eran ciudadanas, los esclavos no eran ciudadanos, esos que habían sido esclavos por razones otras que las deudas. Y los residentes extranjeros no eran ciudadanos tampoco. Solo una décima parte de la población de Atenas en ese momento tenía derecho a votar. Pero estas reformas, las implementadas por Solón de Atenas para evitar el desastre en su ciudad, demostraron ser la piedra angular de la creación política más importante de la historia moderna, la democracia. Si disfrutaste este video, no olvides presionar el botón de like. Y, ¿por qué no? Suscríbete si aún no lo has hecho. Yo soy Jenny Elías y esta es historia.